¿Qué otras pruebas hay sobre que la familia de Paloma incendió el campito? Ninguna. ¿Qué pruebas hay No, sobre Santiago y el auto gris, que era el tío manejaba el auto gris y Santiago iba en bici en el momento que se cruzan a Paloma en esa esquina? no hay otra prueba más que la testigo que vos decís, esa de carácter reservado. ¿Qué pruebas hay No, sobre que el hermano de Omar tenía un golpe de puño y no era herpes zóster? no hay ninguna prueba al respecto. Al contrario, hay pruebas que desestiman esa postura. Y no solo Sí. eso, nosotros tenemos capturas del video del día del funeral, que lo tenemos para hacer en estos próximos días, donde le mostramos la cara, le vamos a mostrar la cara del hermano de Omar, y se ve claramente que no tiene ninguna marca de nada, ni de ninguna piña en el ojo. Ustedes saben el color que te deja, y no se ve absolutamente nada. Entonces, No. ¿qué? No entiendo, la verdad que no entiendo. No entiendo. La verdad que cada vez entiendo menos la ineficacia de la fiscalía, la tardanza de la fiscalía, la tardanza de las pericias, todo lo que está haciendo Diegues desde que arrancó el caso, porque desde que arrancó el caso, yo te diría que hasta incluso cuando arrancó el caso, Diegues tuvo hipótesis muy cercanas a la hipótesis que vos estás barajando. ¿Vos te acordás que Diegues decía? Los chicos pudieron haber visto algo en el campito y por eso lo mataron. Bueno, era media novelesca la hipótesis de Diegues, inverosímil, con esto de que había un grupo narco, los policías. Se fue a la mierda Diegues con esas pelotudeces que dijo, pero de alguna manera ponía el eje en ese lugar que podía haber un hecho criminal dentro del campito, porque ahí había venta de sustancia, prostitución, gente en situación de calle, drogas. Pero después ahora el campito es como el paraíso, ¿no? Para 10. Claro. Mirá, bueno, todos sabemos ya el historial de hipótesis que tuvo ese abogado desde un principio, ya cuando él interviene en la investigación, en un primer momento habla de que los chicos supuestamente vieron algo y que esto estaba relacionado al narcotráfico y al narcomenudeo en la zona. Lo cual, eso fue totalmente desestimado. Después, él fue a plantear esa hipótesis al fiscal anterior y fue en esa oportunidad donde tuvieron este cruce de palabras, no sé qué pasó ahí, y bueno, él resultó denunciado después por amenaza, que eso es una cuestión totalmente aparte, nosotros nunca nos metimos en eso. ¿Qué opinas de esa denuncia que ahora lo sobreseyeron a Diegues? Mira, yo di mi opinión y esto lo dije en forma pública. Yo cuando tengo alguna diferencia con un fiscal, lo que puedo hacer es hacer un escrito y plasmar, digamos, los fundamentos que yo tengo para apartarme del criterio del fiscal, pero no tengo las facultades para ir a increparlo en su oficina o para ir a imponerle una hipótesis, eh, digamos, presionándolo o amenazándolo con difamarlo o con tomar algún tipo de represalia en contra del fiscal. No, no puedo hacer eso. Yo lo que vi es un acta que se hizo en el expediente donde el fiscal anterior plasma todo eso, lo que pasó en su despacho, con testigos, todo. Y hay una cosa que hay que aclarar. El fiscal anterior, Busto Riva, él lo único que hizo es hacer un acta de todo lo que pasó y después pidió apartarse la causa porque él entendía que había una cuestión de violencia moral, éticamente no podía seguir trabajando porque había tenido esta confrontación con el letrado, entonces él pide apartarse la causa. Entonces, cuando va el expediente a Fiscalía General, el fiscal general ordena que se haga una investigación en contra de este letrado. No es que el fiscal anterior lo denunció e impulsó Mirá vos, una no lo causa. sabía eso. No, eso fue de oficio. Fue una investigación de oficio que ordena Fiscalía General. Entonces vos Cuando estás queriendo decir que Diegues utilizó toda esta historia, este relato para victimizarse.
Claro, o sea, el fiscal anterior no fue el que no lo denunció. El fiscal lo que hizo es hacer un acta de lo que pasó en su despacho, ¿viste? Hizo un acta donde firmaron testigos que estaban ahí presentes en el lugar, y después eso él lo usa como fundamento para apartarse del caso, ¿cierto? Dice, yo le pido al juez de garantía, me quiero apartar del caso porque pasó esto con tal letrado. Entonces, ¿qué hace el juez de garantía? Eleva todo a Fiscalía General dice, bueno, está bien, lo apartamos al doctor Busto Rivas y extráigase copia de lo manifestado en el acta tanto a los fines que se investigue si no hay un hecho delictivo de acción pública. Bueno, después mandan a sorteo a otra fiscalía y lo investigó otra fiscalía, no lo investigó Ah, o sea que todo lo que fiscal. dijo Diez durante meses fue mentira. O sea, se victimizó diciendo, no, el fiscal me denunció, me dijo esto, me quieren callar porque yo estoy yendo en contra del poder judicial. Todo mentira. No, tal vez es una forma de defenderse él, pero mirá, yo soy uno de los abogados que va en contra de muchos abogados que, que tratan, digamos, de tergiversar o de decir una versión distinta a las cosas. Yo digo la verdad de lo que pasa. Esto, ¿sabes ¿Entendés? cuándo nos Digo la dimos verdad. cuenta? A mí me lo dijo mi grupo de abogados cuando lo vieron a Diez, que hizo una publicación en Instagram diciendo, ay, la primera vez que vienen me notifican de esta manera. Y a mí mis abogados me decían, Pablo, nosotros recibimos notificaciones de esta todos los días es algo normal. Y el tipo usó eso que lo habían notificado como, ay, vinieron acá, me dieron vuelta al estudio, me allanaron, lo tiró como de una manera catastrófica. Y mis abogados me decían, che, pero este tipo, o sea, nosotros todos los días recibimos notificaciones en nuestro estudio sobre estos temas. Y el tipo lo mostró en el No, Instagram, creo bueno. en algún lado, con la intimidación pegada, la notificación. Es No, bueno, por bastante... ahí le inyecta un poco de drama a todo, ¿no? Pero, mirá, te cuento lo que pasó. Yo te digo esto porque es público. Yo lo leí en algún medio periodístico. Cuando a él le inician la causa penal, ¿cierto? Después lo llaman a indagatoria porque a él le imputan ¿cómo es? Coacción y amenaza agravada que merece la prisión preventiva. Entonces él, cuando lo citan a indagatoria, solicita una exhibición de prisión, ¿viste? Y la fiscalía le concede, el juzgado de garantía le concede la exhibición de prisión. Por eso no lo detienen a él. ¿Viste que decían inminente detención del abogado, de la familia? Decían así porque obviamente que al ser un delito ¿cómo te puedo decir? Que fue cometido en fragancia porque Sí, porque fue eran cometido, testigos. digamos, claro, frente al testigo, no, bien, estaba, digamos, todo claro, después le llamaron directamente a indagatoria, entonces le iban a dictar la prisión preventiva. Y él solicita la exhibición de prisión, que se solicita antes, ¿me entendés?, de que la persona sea detenida. Entonces le conceden ese beneficio. Es más, le dan el beneficio de la exhibición de prisión, por eso no lo detienen. Y él siguió después libre, digamos, en el Y en proceso. todo momento él utilizó incluso a la familia de Salvatierra como diciendo, esto me lo están haciendo por esta No, causa. no tiene nada que ver con la causa. No tiene absolutamente nada que ver con la causa de Paloma y Che, Josué. es Por buen eso te actor, digo, Diegues, ¿eh? Es buen actor, Diegues. hay muchos medios que decían, sobreseyeron al abogado de la familia de Josué. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no dicen sobreseyeron al doctor Diegues de la causa que se le inició por amenaza agravada al fiscal fulano? No, no dicen así, dicen, no, sobreseyeron al abogado de la familia José porque lo quieren vincular con esta causa y no tiene nada que ver con esta causa. Fue una investigación totalmente separada esta, ni siquiera se agregó copia a esta causa. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.